Estás escuchando y probablemente viendo Explicaciones Generales. Bienvenidas y bienvenidos a este especial de Explicaciones Generales. Soy Gabriel Garbo y te invito a escuchar la siguiente aventura. Hace unos meses atrás vi que en el Museo Histórico Nacional estaban presentando una breve muestra dedicada a la antigua revista Don Fausto. Esta es una revista muy antigua, el primer número se publicó en 1924 y luego se continuó editando durante 40 años. Entonces, como tú sabías, a mí me gustan las publicaciones antiguas, los dibujantes antiguos, y le escribí a la gente del museo si podía ir a ver la muestra y si podía grabar un capítulo del podcast ahí mismo. La muestra se llamaba Revista Don Fausto, Diseño, Imaginario Social y Patrimonio. Como te decía, le escribí a la gente del museo y me respondió el mismo curador. Y me dijo que no había problema, que podía ir y que le parecía muy interesante que grabara un capítulo del podcast ahí. Así que esa misma semana partí en dirección a la Plaza de Armas, que es donde se encuentra el Museo Histórico Nacional. Si tú no conoces este museo, te invito a conocerlo. Es gratis, tienen objetos antiguos, tienen el cuadro de la Fundación de Santiago, que es uno de mis favoritos, y tienen la pintura favorita de mi amigo Cano, el cuadro del Cucurucho. Así que si tú vas, busca el cuadro del Cucurucho y sácate una foto con él, no sé. Yo conocía este museo, pero lo que yo no sabía era que este museo tiene un tremendo archivo gráfico, revistas, publicaciones y cómics. Entre ellas, la colección casi completa de la revista Don Fausto. Si tú en este momento te estás preguntando ¿qué diablos es la revista Don Fausto? Yo no te voy a dar la explicación, sino que dejemos al mismo curador, Esteban Echagüe y Nicolás Carmona, que me recibieron en el museo y nos van a contar todos los detalles de esta muestra. Bueno, Gabriel, darte la bienvenida. Estamos en un espacio que se llama Sala Gobernador, al interior del Museo Histórico Nacional, y estamos presentando una exposición que realizamos en conjunto con la FACTEC, la Facultad de Tecnología y Diseño, la Escuela de Diseño y Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile, a los cuales en un momento les presentamos una propuesta que se trata de la revista Don Fausto, para que ellos pudieran reinterpretar la revista. Contarte un poco, la revista Don Fausto es una revista que nace en el año 1924, de la editorial Zig-Zag, y que durante 40 años estuvo circulando en los negocios, en la librería, hasta el año 1964, que después fue tomada un poco por la revista OK, y ahí fue desapareciendo. ¿Qué decir de la revista Don Fausto? Es una revista de tipo folletín. Quiere decir que las historias que están incluidas no terminan con el capítulo, sino que sigue con el famoso continuará. Y ese continuará... Y salía semanalmente. Salía semanalmente los días martes. Los días martes. O sea, tenía eso. Bueno, la Zig-Zag, como era una gran industria editorial, no solo en Chile, sino en América Latina, tenía sus días para cada revista. Claro. La de los martes era Don Fausto. Entonces estaba dirigida a un público infanto-juvenil. Consideremos que en los años 24 las primeras portadas eran mucha influencia extranjera. De hecho, nace con un pobre padre, que es la imagen de este hombre gordito, ricachón, y que después va evolucionando. Y como te decía, es tipo folletín porque las historias básicamente son historias que van siguiendo una trazabilidad semana tras semana.
y se van interactuando. Sí, yo le agregaría que por lo menos las primeras revistas que uno observa tiene como esta típica tira cómica, ¿no? Claro. La viñeta. Esa viñeta. Y con el tiempo, claro, se va desplazando esa viñeta y ya no ocupa tanto espacio en la revista, que empieza cada vez a tener más un relato que va acompañado de una ilustración. Claro. Y al mismo tiempo, como decía Esteban, como que uno observa que, claro, al principio como que uno piensa en los niños, por decirlo así, como un público al observar la revista. Pero ya en las últimas revistas, como es mucho relato, y ese relato que siempre va a continuar en la próxima edición, y acompañado con la ilustración, también esos relatos se van haciendo más serios, más oscuros, diría yo, un poco como más de suspenso. Se va volviendo como más juvenil adulto. Exacto. ¿No? Sí, bueno, con otras temáticas, claro. ya no tan infantiles, y claro, y cuando uno dice ya no está esa tira cómica con ese especie de garabato, por decirlo así, como fija ahí, sino con una ilustración con más profundidad. Claro, o sea, es muy interesante lo que dice Nicolás, porque esta evolución parte, pensemos por ejemplo en un niño en el año 1924, con esta tira cómica que va evolucionando, él va creciendo junto con la revista. Exacto. Entonces ya después, 20 años después, te transformas en el padre que le compra la revista al niño y luego en la última... Tenemos la sospecha, no lo hemos leído todas, pero las imágenes que se están planteando y las lecturas que se tienen más que ver con una imagen más de... Pensando como en la mujer, diría yo, directamente, como que están pensando en esta novela media romántica, que que el pirata, el enamorado. Tenemos que seguir investigando, pero las portadas por lo menos no hablan de eso, de un cambio de paradigma a una evolución más bien emocional, sentimental, digamos. Pero dentro tienes todos los matices, o sea, de piratas, contrabandistas, ladrones, no sé. Y yo hace un par de minutos atrás te dije que era una casi colección completa. ¿Por qué una casi colección completa? Esto fue una compra, la revista Don Fausto, de 2097 ejemplares. Lamentablemente nos faltó uno. Nicolás me decía que le falta uno. Solo un ejemplar. Así que les vamos a dar después el dato para ver si nos ayudan con alguna donación. Pero 2097. 2097. Y la colección completa son 2098. Así que, bueno, no sabemos si ese uno fue algo fortuito o fue algo, no sé, intencional. Pero bueno, ¿saben cuál es? Sí, está identificada. Ahora no tengo el número, así que, pero te lo voy a dar después. Entonces, claro, se lo presentamos a la USACH, le dijimos a este pie forzado que queremos trabajar con ustedes, pero queremos trabajar con esta revista. ¿Y de qué forma? Le propusimos un periodo acotado, que es un volumen, y ese volumen es del año 40 aproximadamente, ¿cierto? Una de las cosas que más me gusta de la revista y del dibujo en general es la capacidad de plasmar una idea con la menor cantidad de recursos posible. Las portadas de la revista Don Fausto están hechas a dúo tono. ¿Qué quiere decir esto? A solo 2 tintas. Sobre eso mismo, Esteban nos cuenta. Bueno, eso es una de las cosas que también fue un desafío presentarle a este mundo del diseño. Sí. O sea, porque ellos en general son de esa área, específicamente tecnología, comunicación, diseño. Y cuando les dijimos esto, claro, uno puede ver varios colores dentro de las portadas, pero son 2 tonos que van mezclando, podemos ver la matriz de puntos, cómo se van intercalando para formar los demás espectros, pero en general, o tomaban el verde con el rojo o era el azul con el rojo y sobre un fondo blanco. Y te van creando estas imágenes. Y eran unos capos de... Sí. Yo lo que sabía era como que se metían incluso como a las planchas. Intervenían las planchas y para lograr, no sé, bajarle tono, opacidad, como... Bueno, las técnicas, ahora con computador podemos hacerlo más fácil, pero en ese momento yo creo que veían las placas, que son como pequeñas láminas, ¿no? Que se van superponiendo, y ahí deben haber varias intervenciones que ahora tal vez desconocemos precisamente cuáles son. Pero sí tenemos los resultados que estas impresiones nos dejan. Decíamos este juego como de profundidad entre, por decirlo así, una imagen y la que está un poco atrás. Claro. Por ejemplo, esa que vemos del sastre del diablo,
¿Viste cómo, eso, cómo juegan con los dos, esos dos tonos? Digámoslo. Claro. Y tiene como, el diablo tiene como ese aspecto medio como etéreo, yo creo. Sí. Como, no es tan, como que está en un territorio medio ambiguo, por decirlo así. Y la composición, ¿Cierto? como el cuerpo encima, Sí, po. Y es el muy- personaje que es cortado de arriba. Que es muy parecido a esta, Sí. como en esa expresión como corporal, como de Sí. de miedo, sorpresa. Otra cosa que me parece interesante de las revistas de esa época es que a veces las autoras y los autores ni siquiera firmaban los dibujos que hacían para la revista. Hay portadas que no tienen firma y es difícil rastrear de quién es. Sobre eso también le pregunté a Esteban y a Nicolás. O sea, si tú te das cuenta, en muchas de estas portadas, sobre todo en los años 40, no hay autoría, lo que después más adelante se puede ver siempre, que está Aduar, no sé, Claro. nombres que uno ya va reconociendo dentro de la historia de la Ilustración Nacional, pero acá no hay, y cuando tú buscas en el interior, solo uno o dos están identificados. Entonces tenemos artistas talentosísimos con unos trabajos muy bellos, pero no podemos identificar. Claro. O sea, tendríamos que ir para atrás, comparar otros dibujos para poder dar cuenta de quiénes son. Y eso es un poco también lo que queríamos en algún minuto, que nos ayudaran a identificar. Claro. Pero claro, ellos son diseñadores y la postura de ellos era más bien trabajar con esto. Uno de los miedos que teníamos cuando le presentamos esta propuesta es que pucha, ¿y si no les gusta? O sea, como lo encuentran, claro, esto parece como viejo, fome. Claro, que tiene como una estética que actualmente como que uno lo ve y parece como antiguo. Que pero- media añosa, ¿eh? Sí, pero claro, si uno se mete y entiende como el juego del botón o incluso no firmarlo, ¿cachai? Yo creo que es como un ejercicio como de dejar de lado el ego y que el ilustrador es un trabajador de la revista. Bueno, es- ese es el punto, y son empleados. Claro. Son empleados, entonces aquí no hay protagonismo. O sea, todos van a pensado trabajar para- a un para la mismo fin. gente. Claro. Para los Y niños. tienen un concepto también, yo creo, más íntegro, porque no son tan solo los ilustradores, porque entre los miles de documentos que tenemos, hay muchos, por ejemplo, de catálogos de concursos que se hacían como el año 30, 40, 50. Ujú. Hay algunos de Elena Porier. Y se hacen concursos por tapa, ¿cachai? ¿Quién ganó la portada? ¿Quién ganó, no sé, por la ilustración algo? Y ante sí mismo ellos se presentan como diseñadores, editores. ¿Cachai? No es tan solo que están, perdón, como dibujantes, ilustradores, Claro. diseñadores. Claro. No era tan solo ya hago la ilustración, yo dibujé y entrego. Y ahí tiene más sentido eso que decías tú, no, se iban a meter en la misma plancha. Sí, porque hay que pensar que igual lo hacían a mano, o sea, los originales son a mano y tenían que pensar en el espacio para el título. Claro. Como- No, Hay un trabajo de diseño Claro, igual. no soy tan solo, digámoslo, Claro. el dibujante o el ilustrador, sino que es una cuestión como que involucra toda la revista, el diseño de la revista, Claro. la edición de la revista. Por la investigación, por lo que hemos recopilado hasta ahora, aparece también dentro de los escritores de la Don Fausto, Óscar Castro. O sea, con un seudónimo, un joven Óscar Castro, digamos. Y eso nos da luces de que también eran muy importantes dentro del mismo esquema de la revista. Y ahora a continuación, ¿cómo esta muestra se vincula con los estudiantes de diseño? Yo te pido que hagas un ejercicio de imaginación en la casa y me acompañes a recorrer la muestra junto a los curadores. Pasemos a lo que fue el trabajo con Lusach. Esto tuvo un tiempo desde que empezamos a trabajar con Lusach hasta entregaron sus primeros resultados alrededor de 7, 8 meses. Ah, ya. Entonces nosotros fuimos a Lusach, les presentamos la propuesta, entre conversaciones y todo, tratar de convencerlos. Nada. Le presentamos y ellos, dentro de sus tareas en el área de patrimonio, aquí habían 2 cursos, bueno, y cada una de las muestras que tenemos acá cada profesor tenía su tema y su forma de presentarlo. En este caso, en el diseño patrimonial, ellos tomaron las portadas, hicieron una revisión de las 20 que tenían y le entregaron a los estudiantes para que pudieran elegir.
Nosotros nos encargamos de digitalizarla en alta calidad para que pudieran tener todos los detalles, sí, para que trabajaran con buena información. Y la propuesta de ellos fue presentarla durante 3 momentos. Lo primero es analizar la revista en su contexto. Perfecto. Entonces, cada estudiante revisaba qué le parecía, qué influencias notaba, qué elementos podía destacar. Obviamente el botón no debe haber estado en todo, pero los personajes, cómo se sentía una revista en los años 40 para un público, o sea, cómo la vendían. Sí. Y luego le dieron 3 pies forzados. El primero, cómo sería a través del diseño una lectura de la misma portada que eligieron, pero en los años 70, en el año 2020 y luego en el 2070. En el 1970, por cosas más bien naturales de la historia, claro, se eligió este momento porque, claro, hay un momento cultural también y político que modificó muchas de las estructuras visuales, pero ellos se basaban en las revistas de la época o en la información que querían recabar, claro, o cómo querían ellos intencionar. Entonces ellos preparaban esta investigación previa visual y presentaban una portada a través del diseño. Luego en el 2020 también otro punto de inflexión nacional y también mundial, la pandemia, y nosotros tuvimos también, aparte de la pandemia, el estallido social. Claro. También cómo iban ellos revisando cómo iban viendo estos pies forzados y a través de la investigación iban planteando imágenes y cómo se veía, cómo podría ser esta revista Don Fausto en este momento. Y por último, en el 2070 ya dejamos el diseño propiamente tal trabajo, sino que utilizaron la inteligencia artificial como motor a través de distintos prompts, de cómo podría ser la misma imagen, cómo iba evolucionando a cambiar el paradigma de la imagen a través de la inteligencia artificial. Y recordemos que estas portadas van relacionadas directamente con el contenido. O sea, hay una historia que está atrás, que hay un diálogo, pero eso se representa en una imagen y esta reinterpretación, que podríamos decir repatrimonialización, ya un poco trabalengua, ese es el ejercicio básicamente, que ellos se acercaron a una imagen del años 40, pero la trasladaron a distinta época y a un futuro bastante incierto también. Y en todas funciona muy bien. En todas funciona, o sea, yo puedo quedarme con una imagen y sé claramente lo que significa y sé claramente de qué están hablando. Claro. Y eso funciona, o sea, logra el objetivo de la portada, que es entregar la información interna. Ahora, ¿cómo serán las historias que crearon estas portadas nuevas? Claro. Tendremos que escribirlas. Mira, pasemos a otra reinterpretación, ya otro curso dentro de la misma escuela de diseño. Ahora, ellos trabajaron directamente sobre las portadas, de la misma forma como los diseñadores patrimoniales, pero las dotaron de movimiento a través de software. Claro. Específicamente, lo que hicieron era darle a la historia, crearon una historia de lo que dice la portada. Qué bueno. Entonces, ese juego también es bastante interesante. De hecho, hace poco fuimos con Nicolás a una muestra acá en el Museo de Arte Precolombino, donde utilizan esta misma técnica para dotar a los libros antiguos de movimiento. Claro. Entonces, aquí es una especie de trabajo académico, digamos un divertimento, así, porque es bastante de juego todos estos trabajos. Pero en un museo, con la historia del Museo de Arte Precolombino, funciona súper bien este tipo de cosas, porque los libros cobran vida. Así que vamos a utilizar esto para otras exposiciones. Es como el mismo formato, o sea, cambia el formato, pero el contenido es lo mismo, podéis contar la misma historia. Mira, y de hecho yo diría algo más, que la historia a lo mejor se reinventa, porque puede que las decisiones finales de cada uno de los estudiantes no tenga mucho que ver con la historia que está dentro, sino que como que crea una otra historia nueva. Entonces, de algún modo como que juega con eso, o sea, ¿qué está diciendo esa portada? Benjamín la interpretó de esta forma. Claro. Y ahí hay algo de ruido también, sonido. También el título es muy interesante porque ellos el pie para darle sentido a la historia y como quien la está revisando. O sea,
bueno, estas son todas decisiones personales. Igual me parece muy bacán de parte del museo darle espacio a la imaginación, porque uno estaría acostumbrado como a un museo estar viendo como cosas que pasaron. Podría ser una muestra de la revista y ver lo que se hizo como en estos años, pero acá hicieron como un ejercicio de qué pasa si imaginamos lo que va a pasar, o el mismo video que estamos viendo, es como una interpretación de una persona. Exacto. Entonces, No, lo que tú dices es muy cierto y ojalá se entendiera ese sentido, porque nosotros podemos mostrar nuestros libros, podemos mostrar las colecciones. Y en comparación a la muestra permanente que tiene el museo también. Claro, o sea, no queremos discutir ni pelear en los espacios, pero sí queremos ver nuevas formas de presentar las colecciones. Y esto nos pareció súper novedoso, o sea, más bien los resultados. Nosotros también nos sorprendimos porque presentamos imágenes, contamos la historia, hablamos de lo importante del patrimonio y conocerlo, pero cuando vemos este tipo de resultados y estos trabajos, acercamos a un público, primero a ellos, que no conocían la revista Fausto. Claro. Entre paréntesis, muchos de estos mismos alumnos fueron a comprar sus propias revistas Fausto. O sea, llegaron a otros niveles de acercamiento a la revista. Fueron como a pillar así como... Claro, su revista y, por ejemplo, muchas de las revistas que les pasamos, las portadas que les pasamos, ya lo usaron todo, entonces ellos querían otras portadas. Entonces, en vez de pedirnos a nosotros, que las teníamos casi todas, ellos compraron su Fausto. Aparte que yo creo que ese, digámoslo, uno de los objetivos, no sé si uno lo traza así, pero sí de activar el conocimiento, ¿no? Sí. Es como... Porque estaba pensando en esto que decías sobre los museos, y esa es como la visión que se tiene sobre los museos y sobre el museo decimonónico sobre todo, así como muy positivista, en que te entregan, por decirlo así, como el objeto disecado. Entonces como que está ahí esa pieza y ya fue. Claro, entonces tú estás como leyendo algo y ya te tienes que de alguna forma como memorizar, pero en cambio aquí como que esa pieza está como que se le saca ese como aspecto de neutralidad. Claro. Y se activa, ¿cachai? Y ahí está, como yo diga, como la cuestión potente, porque al final, yo imagino también para los ilustradores, al final tú siempre terminas haciendo algo y tenés muchas referencias. Entonces tú estás dibujando y partes dibujando, ¿por qué? Porque tú viste una ilustración que te inspiró. Y de hecho, es todo. Uno como que empieza imitando. Entonces al final... Qué bueno que esto sirva de referencia, porque es parte de la historia chilena, digámoslo, la ilustración chilena. Sí, sobre todo pensando en jóvenes diseñadores que sus inspiraciones son bastante acotadas, como encontrarse con una revista con, no sé, muchas portadas, claro que prende la imaginación. Sí. Así que qué bueno que ese acercamiento sea a través de este ejercicio, de este juego, claro, de reconocimiento de una historia artística. Sí. Nosotros en el podcast tenemos, siempre como que motivamos a ese ejercicio, como de mirar hacia atrás y de ahí quizás como buscar referencias, porque por lo general la gente busca referencias en Google y lo primero que aparece son referencias de una referencia de una referencia. Claro, o son bastante contemporáneas o son extranjeras. Claro, entonces el ejercicio de ir al persa, a los cachureos, a buscar una revista antigua y de ahí entender cómo, no sé, se sobreponen las impresiones o el tipo de papel, como que eso da una riqueza, yo creo, al trabajo del ilustrador actual. Claro, o sea, ellos para dibujar eso ya estaban pensando en duotono. Entonces, ya pensar así, o sea, ellos pensar en otra época, en otra forma de trabajar. Vamos a abrir una vitrina para quienes nos escuchan, en la cual tenemos unos fanzines. Esta historia también es interesante, porque uno de los profesores que participó de este trabajo dejó de trabajar el año pasado. Entonces, sus estudiantes no pudieron participar de los procesos que nosotros seguimos llevando con la universidad para mostrar sus trabajos. Entonces, uno de los compañeros que participó, compañero de curso de ellos, les pidió sus trabajos, sus maquetas en PDF, y él mismo se encargó de imprimirlo. Entonces, un compañero, ¿cachai? Como que digamos, no sé si lo incluyó, y gracias a ese esfuerzo personal de un compañero, podemos tener estas impresiones, y esta es solo una muestra. Así,
Pensamos siempre Y aquí ya, por ejemplo, se puede ver una reinterpretación también del contenido en tanto como el relato, diría yo. Claro, aquí ya estamos hablando del folletín, de la historia misma. Lo otro es que es una cuestión palpable, digámoslo, ya física, ¿no? Un diseño digital, yo que es como, o bien audiovisual como los que... Lo más cercano a tener la revista Fausto de la mano. Claro, hicieron su propia revista, mini revista tipo fanzine. Y además, aparte de mantener los textos que son parte de la historia que estaba dentro, la iluminaron y también la presentaron como portada. Bueno, tenemos una de estas revistas fanzine, la cual mantiene la idea de la historia que estaba relatada en esta portada, a la cual le agregaron imágenes para donar, siguiendo el estilo también de la misma revista. Obviamente al interior de la revista estaban en un solo color, tinta negra, nada más, casi como boceto. Pero además agregaron la portada y la reinterpretación de la portada a través de este formato de trabajo. Entonces tenemos acá la posibilidad de encontrar no solo el folletín, la reinterpretación de la historia, sino también la reinterpretación de la portada y cómo podría haber sido la portada según ellos. ¿Podemos mostrar otra también? Así mismo. Gracias. No sé, a lo mejor así se aprecia mejor. Sí. Entonces, así tenemos mucho trabajo y estamos en la pesquisa de buscar el resto de los estudiantes para tener todas estas imágenes y con eso complementar el... ¿Te ayuda? Pero en este caso fue un grupo de estudiantes liderado por el profesor Alfredo Mora y él tenía la intención, bueno, estos siempre son como trabajos que son guiados por los profesores, pero son llevados a cabo directamente por los estudiantes. Claro. Las propuestas, todo eso nació de ellos. Entonces creían que eran 5 paneles, en los cuales cada uno de esos paneles tenía una letra que decía palabra mujer. Para este espacio tuvimos que dejar a 3 por temas de tiro, cosas bastante técnicas, pero el objetivo era eso, dotar primero el tema de la mujer, presencia de la mujer dentro de las portadas, porque en cada una de ellas siempre hay una mujer que está haciendo un acto, un movimiento, una presencia. Y esa presencia está activada a través de un micrófono y de una señalética en el piso que dice alza tu voz. O sea, también tiene que ver con esas lecturas que uno podría reinterpretar, ¿cierto? Y lo que lograron es que a través de levantar la voz, o sea, de hecho que esté el micrófono arriba también es una... Hay que gritar. Hay varios signos que hablan. Hola. Estas mujeres toman vida, se mueven, danzan. Son especies como que las liberaron de alguna forma de esta maqueta que es la imagen impresa dentro de una portada. Y aquí pueden tomar vida. Lo otro interesante y que me llama mucho la atención es que está proyectado sobre como telas que son translúcidas. Entonces produce un efecto casi fantasmal, yo encuentro. Sí. Bueno, y de capas también. Como que tenéis el efecto de las capas de impresión, pero también estáis hablando de ilustraciones que están hechas por, no sé, autores de los años 40 y que los traía a la vida a través de... ¿Cachai? Tiene como una metáfora como fantasmal. Sí. Y que tú le hablas, como que pareciera que fuera un acto mediúmnico. Claro. Siguiendo como la lógica, a mí me parece esto que decía Esteban, como en sacar, digámoslo, a la mujer de las portadas, pero también traerlas de alguna forma en cuerpo, ¿sí? Porque ocupan una espacialidad, claro, porque tienen una profundidad, porque toman vida con el movimiento. Y al mismo tiempo me acuerdo que también ellos hablaban sobre plantear este recorrido, o sea, que esto no sea hasta aquí, sino que en el fondo se pudiese como ir más como una experiencia. Ah, claro. Sí. Claro, que podáis como recorrer, no es solo una proyección hacia el muro.
a la propuesta, por decirlo así, que vemos al frente, que es más observable, que claro, viene acompañada de una música, pero aquí es como más una experiencia, como un poquito más inmersiva. Claro, eso tiene que ver un poco con la mirada de la instalación, básicamente, de que quieran que uno también participe de esto, como dice Nicolás, poder moverse, o sea, igual la gente cuando llega como que toma distancia, ¿no? Claro, Es como hasta aquí sí. llega y a veces dice alza tu voz. Sí, si uno acaba aquí no dice cómo no traspasar. Claro. ¿Verdad? Pero aún así la gente no llega hasta acá porque como ahí está... no sé, interactuando más allá de lo permitido, entre comillas, pero aquí en ningún momento se les pide, es que estamos en un museo, entonces esa imagen del museo de traspasar esa línea... Otra parte de la mentalidad, digamos. Sí, bueno, perdonen los auditores si escuchan tanto ruido y cosas, porque estamos activando... Haciendo el experimento real. Pero ahí la interpretó como si fuera una mujer con rasgos orientales, o sea, bueno... Ese tipo de cosas también se contradice con, no sé, una mujer tipo árabe o una mujer que está, no sé, una imagen de una indígena, que la portada de esa mujer indígena está presentada como los españoles, pero es como una especie de mapuche norteamericano. Es un híbrido o sea, ahí el dibujante, su influencia a lo mejor son bastante distintas a lo que podríamos nosotros considerar ahora una mujer mapuche. ¿Cuál es el interés del museo de rescatar esto? Bueno, yo creo que el interés del museo siempre ha sido la difusión. O sea, nosotros somos una institución cultural pública, además tenemos este título de museo histórico y nacional. O sea, nuestra idea es que, por ejemplo, este tipo de ejercicio, que es con los jóvenes, que es con la academia, que no es menor, también tenga una difusión a nivel nacional. Queremos que ojalá esta exposición pueda recorrer Chile. Son palabras mayores, pero dentro de los deseos de difusión que tienen estos espacios culturales es que mucha gente se acerque a la cultura y se acerque a nuestra propia historia. O sea, esta revista no estaba en América, no estaba en Europa, estaba aquí en Chile. Los artistas eran chilenos. La historia a lo mejor puede haber sido importada o no. Bueno, tenemos, como te comentaba, Oscar Castro. O sea, hay gente chilena trabajando para la cultura y el entretenimiento de los jóvenes de esa época. Entonces estamos hablando de 40 años, de muchas historias, de muchas portadas, y nosotros presentamos 20, imagínate, de 2098. Si algún interesado quiera, a través de este podcast, quiera venir a consultar la revista, de eso se trata. Esa es nuestra pega. Tenemos que abrir la cultura y ojalá la investigación que va aparejada a este reconocimiento de estos patrimonios que están escondidos, un poco olvidados, empolvados, o están en Franklin, que ahí puedes encontrar algo, pero no hay nadie que te explique estas cosas que lo hace un museo. Entonces, dentro de ese diálogo como museo queremos llegar a mucha gente, pero también con este juego. La gente pueda acercarse, no como conversamos en la vitrina que está. O sea, obviamente vamos a tener la vitrina porque estamos cuidando el patrimonio nacional, pero estos juegos que podemos tener con la creación de nuestros jóvenes es una oportunidad. Yo lo diría, no hablando a representación del museo, sino que quizás más bien a nivel personal. Al final uno siempre se va mirando como en el objeto. Hay algo del objeto de uno, ¿no? Entonces, y así como yo me imaginaba, bueno, cuando uno empieza a dibujar, o cuando uno empieza a componer música, o cuando uno empieza a escribir, siempre hay una cuestión inspiracional y uno a lo mejor parte imitando. Entonces, como que son muchos insumos. Y al final cuando uno ve estas portadas, hay algo, digamos, de uno como a nivel inspiracional, a la vez que también tiene que ver con esta idea de por decirlo así, desfosilizar, no sé si existe esa palabra. la estamos creando. Esa pieza documental que está en un museo disecada y está cobrando vida. Y bueno, y para lo más rockero, yo me acuerdo, parece que, no sé si era Charlie que decía como que el loco plagiaba. Decía, no, es como, si tú copias una vez, es plagio.
Pero si tú copias muchas veces de algo, ya no una cosa, eres un genio. Entonces, sí. Nosotros en el podcast, de hecho, siempre hablamos de la copia, de las referencias, así uno aprende. Y hacer ese ejercicio como, a mí personalmente me gusta ese ejercicio como de tomar referencias de, no sé, cómo combinaron el color y aplicar los dibujos de ahora, o imitar una trama, o incluso imitar el papel que está de fondo, las tipografías, como que es un ejercicio como de... una alquimia, como, ¿no? Claro, como como poniendo de aquí, de acá y va como medio hip hopero, lo encuentro yo, como los sampleos, como que samplea ilustraciones. Claro. Están las bases, ¿no? Pero uno sobre esas va trabajando, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros como museo, y sobre todo la colección de libros y documentos, tiene una complejidad aparte. Que cuando muestras documentos, las restricciones son temporales, no puede estar más de 3 meses. Entonces, claro, esta exposición está un mes porque es un trabajo académico con otras áreas, pero por ejemplo las exposiciones permanentes tenemos que constantemente ir cambiando la página, moviendo, cambiar por otros ejemplares. Entonces, ¿y cómo vamos a mostrar 2097 portadas? Solo tenemos que mostrar una parte para tirar un poco el gancho y que la gente empiece a buscar y darse cuenta que también en tu casa puedes encontrar una revista de Don Fausto que tú la tiras ahí en la esquina porque era vieja, pero empiezas a mirarla como la mostraron aquí los estudiantes y te das cuenta que hay algo más. Claro. Hay algo que puedes también descubrir tú mismo. Ahora, lo que tenemos es un mundo de historietas, de dibujantes, de ilustradores, de portadas, de revistas, que está esperando ser descubierto. Y estos pequeños ganchos que nosotros tiramos para decir, oye, esto es solo una parte, y es una parte ínfima. Claro, el número puede ser importante, 2000 y tanto, pero de todas las revistas que tenemos, de los artistas, de los grandes talentos, o sea, Coré, no sé, la misma Elena Poirier, que tenemos muchos dibujos, trabajos, y así, con una cantidad de momentos también de la historia de la ilustración nacional, de fines del siglo XIX, pasando por todo el XX, la época dorada, hasta llegar al XXI. O sea, tenemos cómics también, y quisiéramos también que nuevos dibujantes, nuevos talentos, pudieran complementar este acervo más moderno. Y hacer discusión y presentarlo y invitar a los dibujantes a que entreguen su visión, porque nosotros entregamos las herramientas, entregamos el material, pero también necesitamos de los que dibujan la otra parte. ¿Cómo se dibuja esa línea? ¿Cómo se plantea esa impresión? Cosas que nosotros quisiéramos poder hacerlo, pero llegamos hasta un punto porque tenemos 5.000 otras cosas más que trabajar. Y en eso, claro. Me ofrezco. Sí, fue con ese que la invitación. Lo tomo. Bueno, te doy las gracias, Esteban, Nicolás, por... yo escribí un correo y me recibieron acá súper bien. Entonces bueno. Eso, agradezco la cordialidad. No, agradezco el interés, las ganas de estar acá, dedicarle tiempo a esto. Nuestra pega es esa, o sea, estar aquí ayudando a cualquier persona que necesite información. Somos servidores públicos, pero de eso se trata. O sea, este espacio es de todos los chilenos y estos documentos que conservamos nos pertenecen a todos. Nosotros solo lo administramos, lo estudiamos y tratamos de conservarlo a las generaciones futuras. Pero el trabajo lo hacen las personas que vienen, que lo aprecian, que lo intervienen, que lo miran, que lo dibujan, que lo copian. Ahí está la verdadera pega.